Aquí estamos. Muy buenos días. Los saludamos desde un sitio que ha sido complicado resolver, pero que nos da mucho gusto estar aquí, precisamente a las afueras de la Nunciatura Apostólica, que para ponerlo en el contexto, es la representación de la Santa Sede aquí en nuestro país. Digamos, es la embajada del Estado Vaticano, de lo que representa la Iglesia Católica. Es este lugar, en este sitio, donde se quedó por muchas ocasiones, al menos 5 de sus viajes. Juan Pablo II se quedó en 4 ocasiones y en el caso de el Papa Francisco, la única ocasión en que vino a México, este fue el lugar en el que pernoctó. Y hay muchas historias alrededor de esto. Estaremos platicándole lo más reciente que hay en torno a su fallecimiento, todo lo que se ha sabido. También temas importantes que hoy en día, alejados un poco de la religión, tienen que ver con su bolsillo. Precisamente este desplome en la bolsa de valores e incluso un señalamiento ya directo del presidente Trump hacia quien considera responsable de no haber disminuido las tasas de interés. Todo eso aderezado con lo que usted bien sabe y conoce, la reflexión que siempre tenemos de temas importantes que justo aquí inician en Desmañana 2.0, nuevamente en la calle, ahora desde la Nunciatura Apostólica, aquí al sur de la Ciudad de México. Iniciamos. Imágenes en vivo desde la Ciudad del Vaticano. Es nuevamente la Plaza de San Pedro, lo que estamos viendo ahí, el movimiento de las personas, cientos, miles de hecho, se han aproximado hasta este lugar para poder ver en su momento pues los restos mortales del Papa Francisco. Son las 4 de la tarde allá con 26 minutos, aquí en la Ciudad de México las 8 con 26 y allá en la zona central de los Estados Unidos las 9 con 27 ya, justo ha cambiado. Y esto es lo que estamos viendo precisamente a partir de lo que se ha venido sabiendo sobre la muerte del Papa Francisco, las determinaciones que tomó, estas determinaciones post-mortem, su testamento, cuáles fueron sus indicaciones acerca de cómo se tiene que desarrollar las honras fúnebres en su recuerdo, y bueno, todo esto que iremos platicando a lo largo de este día. Sobre todo dejarle saber, estoy seguro que no muchos querrán o podrán ir, por ejemplo, a Roma para estar presentes en esta participación. Sin embargo, pues al mismo tiempo es oportuno saber que en lo que el continente americano, esta región del planeta, nos van a tocar algunas de estas ceremonias en la madrugada, pero poco a poco, insisto, estaremos sabiendo de esto, habida cuenta de que mañana ya podrán visitar este espacio y pues estar frente a la capilla ardiente donde se despide al Papa Francisco, y también, por ejemplo, el próximo sábado será el día en que se lleven a cabo sus funerales y posteriormente todo lo que tiene que ver con la sucesión del pontífice, lo que tendrá que ser este cónclave que pues indeterminado su duración, no sabemos hacia dónde vaya, y tampoco la persona que se decida en ese sentido. Y muchas cosas se han sabido en estas últimas horas al respecto del pontificado de Francisco, del sacerdote Jorge Bergoglio, que finalmente es el origen, el nombre de pila
de Francisco y sus orígenes, como le decía, allá en Argentina. Bueno, les muestro estas tomas que ahora mismo nos tiene nuestro compañero Omar Gómez. Yo aquí le tengo también otro contenido que pudimos hacer ayer, porque este lugar, para como lo conocemos los mexicanos, para como somos los mexicanos, la Anunciatura Apostólica, tendría que estar repleto de estas muestras de cariño que pues los mexicanos le hemos sabido dar a los papas que nos han visitado a lo largo de la historia. Sin embargo, pues ha sido poca la cantidad de personas que han llegado hasta este sitio. Ayer vimos solo algunas muestras florales, y a lo largo del día también se metieron a este espacio, a la Anunciatura Apostólica. Y también hay que decir que a las 12 de este día se abre un libro de condolencias para que la gente pueda venir y firmar en físico pues un mensaje para el Papa Francisco, pero también se abrirá un espacio digital para que a través de la internet se pueda dejar un mensaje como este. Tal y como se ve, estas calles en aquel entonces, recordando la época del 2016 con el Papa Francisco y todas las otras 4 veces en las que vino Juan Pablo II, que de hecho fue el cambio de esta calle hacia lo que ahora se llama la calle de Juan Pablo II, pues bueno, es producto precisamente de este fervor, de este cariño que siempre le ha tenido, digámoslo así, el pueblo mexicano, católicos o no católicos, hacia la figura que representa el sumo pontífice en este país. Así que bueno, vamos de regreso por acá con más de esto. Precisamente le quiero presentar en lo que ya se van preparando, por ejemplo, nuestros especialistas que tenemos para el día de hoy. Es un día que está pasado precisamente por la economía y mucho tiene que ver con esta caída en la bolsa de valores y también la caída en la bolsa de la popularidad de Donald Trump, que se sabe dentro de la altísima popularidad que tiene, ha habido un decaimiento, digamos, estaría en la parte más baja de ese escenario, el de la popularidad. Entonces vamos a tener una plática muy interesante en un ratito más con Percy Peláez, que ya por ahí debe en algún momento más contactarse. Yo estoy tratando de tener también una comunicación hasta Argentina. Hay un muy buen amigo, imagínense las cosas cómo nos llevan. Es un migrante venezolano quien buscó fortuna en Argentina, es un especialista en prótesis y pues no lo encontró, tuvo que regresar a Venezuela, luego a Colombia, luego a México, y en México lo conocí cuando trabajaba en un taller mecánico, pues ajeno completamente a toda su praxis, a toda la experiencia, a todo su estudio, y finalmente al cerrarse la frontera al principio de este año y darse cuenta que no podría irse a los Estados Unidos por las nuevas determinaciones del presidente Trump, lo que decidió fue volver a la Argentina. Y ahora está por allá y estamos viendo la posibilidad de que nos abra un espacio y poder platicar acerca de cómo se está viviendo allá en Argentina el fallecimiento del Papa Francisco, argentino, obviamente por esta circunstancia, y un gran, digamos, respaldo, apoyo y cariño que tuvo en varias regiones de Buenos Aires, sobre todo por su activismo y por su labor social en esta parte del continente. Está un poquito complicado y gracias a los que ya se están comunicando. Araceli Berer, buenos días Iván y a todo el equipo de Desmañanados .0, excelente martes para todos, ustedes siempre nos dan algo nuevo, un escenario muy oportuno y claro, aquí tendría que estar, digamos, dentro de todas las expresiones, pues muchos de los medios, ayer estuvimos algunos por aquí esperando que esta reacción del pueblo mexicano fuera un poco más evidente, un poco más fuerte, lamentablemente no lo fue y pues al mismo tiempo es algo que se debe reportar. Les explico que está un poquito complicado leer, como verán, me están echando toda la luz porque pues así es la naturaleza, detrás de nosotros justamente está el sol ascendiendo y pues para efectos de que se vea lo mejor posible, nos tuvieron que aventar este bonito espejo en la cara que hace, miren cómo brillan mis ojos, ¿ya vio? Pues es el reflejo de esto.
Pero les quiero presentar, por ejemplo, lo que vimos ayer. Esta calle, por ejemplo, la Juan Pablo II, llega hasta una avenida que son de aquellas, si usted recuerda en un momento de la historia, estas enormes vallas que se colocaban a lo largo de la avenida Insurgentes. Como contexto, es la avenida más grande de la Ciudad de México. Por esa avenida se llega directamente hasta la Basílica de Guadalupe, uno de los puntos que siempre visitaba el Papa en turno. Lo hizo Juan Pablo II, lo hizo también Francisco, y los recorridos que se hacían a lo largo de esta avenida Insurgentes fueron épicos, pero también se desviaban a otras avenidas para que el pueblo pudiera visitar, estar cerca, por lo menos verlo pasar en el papamóvil a el sumo pontífice en este recorrido. Y por ejemplo, les voy a mostrar esto que se ve, este monumento a San Juan Pablo II, que está justo aquí a unos cuantos metros, y les dejo precisamente con estas imágenes que están acompañadas de estas entrevistas, de estos testimonios que nos dieron las personas precisamente. Vamos a presentarles. Esta es la calle en referencia. Lógicamente, este es un conmemorativo, un mosaico conmemorativo en recuerdo a todas esas visitas de Juan Pablo II y también las de el Papa Francisco. El único que no vino, por ejemplo, a la Ciudad de México fue Benedicto XVI. Sin embargo, pues ahí quedaron constatadas, ahí la única corona que es, digamos, un regalo de la familia Suleimán. La familia Suleimán ligada al boxeo, don José Suleimán, que también fue boxeador y que encabezó, digamos, la Comisión Mundial de Boxeo, fue muy cercano a Jorge Bergoglio antes de ser papa. Por consecuencia, pues fue alguien quien apoyó por mucho tiempo el box en el planeta. Y bueno, hasta ayer era una de las poquísimas muestras de cariño que habían llegado y que estuvimos ahí justo en el momento en el que pues intentaron dejarlas, pero pues también es complicado. O sea, no es nada más como que llegamos a la casa donde por alguna ocasión o algunas ocasiones se quedó el Papa y pues deme chance de dejar esto. Es, digámoslo así, entendiendo lo que además el Estado Vaticano es un país, literalmente. Este espacio que está aquí atrás es un pedacito de aquel lugar. O sea, este lugar es un pedacito del Estado Vaticano, y que así como en México son diferentes los lugares en el planeta, como todas las embajadas son, pues así se maneja esto con suma seguridad. Escuchemos lo que dicen, por ejemplo, las personas. Esta primera mujer con la que les voy a presentar es una mujer que es payasito aquí en la esquina, todos los días se maquilla para pues hacer algún tipo de pues, malabares o algo por el estilo, y pues recibir algunas monedas a cambio. Ella tiene una pequeña virgencita y ahorita la van a ver a unos cuantos metros, sin saber que pues este lugar se convertiría, porque tiene muchos años aquí, en la Nunciatura y en el espacio en el que pues finalmente pudo ver todo lo que fue el entorno de las visitas papales, y también pues agradeciendo ella los milagros que asegura recibió de la Virgen de Guadalupe. Escuchemos. Cuando venía Papa Juan Pablo II, sí, varias veces nos tocó estar aquí. De hecho, yo no tenía la capillita, solo era una virgencita de cartón y ahí la pusimos. Desgraciadamente nosotros siempre hemos sido pobres, pero nuestra fe a Dios y a la Virgen de Guadalupe es más grande que la pobreza. Esa virgencita le ha de haber ayudado en cuántas veces a usted. Tuve un accidente hace 6 años. Di a luz a mi hijo, hicieron una cesárea en el hospital Enrique Cabrera, el cual me dejaron 7 gasas adentro. Estuve en coma 15 días y duré 2 meses y medio en el hospital, y a cada momento se me reflejó la Virgen de Guadalupe. Entonces yo le prometí que si ella me sacaba adelante, yo le iba a hacer su altar, y así fue. Segundo plano, y luego cambiamos el foco. Esta es la Virgen que les digo, y este es el monumento, la estatua a Juan Pablo II, por una de las avenidas por donde siempre salía
en estas comitivas, las comitivas papales, que salíamos nosotros, por ejemplo, junto con él, en esta avenida, llevando una distancia de 800 metros, es la que nos obligaban para poder estar dentro de la comitiva que acompañaba al Papa en los viajes que hacía a este país, los viajes que hizo y que la gente le acompañó a lo largo de esta avenida. Por eso está este espacio dedicado a él, a unos cuantos metros de la Nunciatura Apostólica, y que finalmente puede ser visitado por cualquiera, y nosotros aquí les presentamos desde este lugar. Vean nada más, un espacio pues artísticamente muy bonito, y escuchemos lo que dice la gente. Un papá, yo creo que quiso abrirse a la modernidad y aceptar cosas que otros no habían querido aceptar y reconocer, y además era latinoamericano, entonces sí me da tristeza que no haya ese recuerdo que dices. Estaba muy grande también, no cuesta en un cargo que sí se podrá seguir sirviendo, pero ya está muy grande, nada más. Y ahora los mexicanos, siendo como somos, que no haya ni una muestra de cariño hasta ahorita, digo, a lo mejor es muy pronto, pero ya pasaron varias horas como para que no haya ni un arreglo. Han analizado algo, han buscado hacer algo, claro. ¿Usted recuerda aquí cómo se ponía cuando venía el Papa? O sea, ¿cómo se llenaba? ¿Le tocó alguna de esas veces? Pues yo no acudía, pero sí me tocó verlo. Me tocó ver al Papa Francisco. De hecho había unas vallas impresionantes acá, hice unos muñequitos preciosos. La gente estaba vuelta loca, y para los vecinos era un drama salir de la colonia porque estaba todo lleno de autos de prensa y todo, pero la verdad es que sí es extraño. De hecho yo pensé que iba a haber al menos un moño negro o algo así, pero no. No, la verdad no sabía. Este lugar es digamos como la embajada del Vaticano en México, donde siempre se hospedó el padre, donde siempre había, por ejemplo, cuando venían las visitas del Papa, incluso Francisco, siempre había aquí mucha gente trayéndole mañanitas y todo aquello. Sí llegaste a... Sí. ¿Qué sentir, no, al respecto de sin profesar ninguna fe, simplemente como un acto social, humano, el hecho de que haya fallecido el Papa Francisco? Pues sí, es una gran pérdida para un representante de la religión. Digo, la creencia es muy amplia para muchas personas, y el siempre tener una figura representativa cerca para la gente es muy importante, y la pérdida, pues la verdad sí es muy lamentable para todos. Digo, lo que representan los papas, inclusive para la religión católica aquí en México, es muy importante. Entonces es una gran pérdida, la verdad. Y la otra, a mí sí, ¿no te parece extraño que siendo, digamos, el jefe de Estado del Vaticano no haya ni una muestra de cariño, de solidaridad del pueblo mexicano, que es tan cariñoso? ¿Un arreglo o algo? Ahorita que lo dices, sí, se esperaba un poco más, pero es extraña. No sé si sea por el periodo vacacional o algo así, o la noticia haya tomado a la gente por sorpresa, pero sí es extraño ahorita que lo comentas, que no haya ninguna figura representativa de afecto hacia él. Bien, pues es lo que comentan las personas, los vecinos de este barrio, que muchas veces tuvieron que convivir lo escuchábamos, con lo pesado que significa de repente una cobertura en ese sentido, y esta tranquilidad que se puede ver en este barrio se trastocaba precisamente por todo ese furor, por toda esa gran cantidad de expresiones de afecto. Aquí le traían, por ejemplo, mañanitas, le traían serenata, le traían muchas cosas evocando el cariño que el pueblo mexicano le profesaba. Bueno, para ir cerrando un poquito este tema, y voy a poner, por ejemplo, esta toma para poder platicarles de todo esto. Esta es en vivo la imagen que emite el Vaticano desde la Plaza de San Pedro, que está siendo el lugar al que están llegando muchísimas personas, y que se va a aprovechar, por ejemplo, que había una reunión el próximo domingo, que es cuando se llevaría a cabo un proceso de beatificación o canonización, no sé en qué parte iba, de un joven italiano que aparentemente habría hecho un acto milagroso, y que este concilio iba a ser aprovechado para tener a una gran cantidad de jóvenes en la segunda misa, como si se tratara de un rosario, de un novenario, por ejemplo, que se hacen, por ejemplo, en México, a la muerte de alguna persona, hay 9 rosarios que se hacen. En este caso serán 9 misas las que en recuerdo y en honor al Papa Francisco se realicen allá en la Basílica de San Pedro. Pero
lo que también tendremos a lo largo de estos días es la oportunidad de que la gente pueda ver los restos mortales del Papa Francisco, que ya están siendo expuestos en este lugar y que por lo mismo pues está siendo muy visitado. Ahora, los datos que ayer no se sabían y que ya se saben involucran varias cosas. Lo primero es que el Papa Francisco falleció derivado de un derrame cerebral que provocó un espacio previsible, un coma. Derivado de esto, pues ya fue irreversible su condición y lamentablemente fallece. Otra de las indicaciones es que, por ejemplo, en el año 2022 dejó en un testamento ya escrito cuáles serían sus disposiciones finales para lo que significa sus funerales. Pidió que en lugar de ser sepultado en este lugar que estamos viendo, sino sería llevado a otro lugar en el que, por ejemplo, siempre llegaba a orar antes de un viaje internacional y al regreso de esos viajes. Ese sitio tiene un significado especial porque digamos que su pontificado fue dedicado a la Virgen María, no dedicado, digamos, se lo ofreció, para dejarlo en estos términos. Trato de ser lo más coloquial, pero a veces se tiene que utilizar esta terminología. Entonces, por lo mismo, él decidió que en este lugar fuera sepultado sin una ornamentación especial, sin algo espectacular, a ras de piso, tal cual lo pidió, y esto es finalmente lo que estaría en medio de estas decisiones del sumo pontífice, pidiendo perdón para poder darle este último adiós. Y lo que sigue es lo que les digo, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, cuál será, digamos, lo que el cónclave determine. Y este cónclave que valdrá la pena en algún momento hablar con claridad al respecto, porque no siempre se tiene la oportunidad de saber si esto que ocurrirá allá al interior será, digámoslo así, la continuidad de un pontificado que ha estado en medio de la controversia. Justo ahora se dice que, por ejemplo, dos de los cardenales mexicanos que ya no pueden votar por la edad son los que de alguna forma han mostrado cierta posición conservadora al respecto del pontificado de Francisco. Y es que tomó, digamos, la bandera liberal, si lo vemos así, con acercamientos a grupos que normalmente estaban excluidos de lo que significa la iglesia, como son las parejas de otros matrimonios, o sea, divorciados, que intentan volver a hacer una vida en pareja con otras personas. Estaban fuera de lo que significa la iglesia, no podrían participar en muchos de estos ritos, pero también las personas de la diversidad sexual. Y en estos dos casos, particularmente, se centran muchas de las, confrontaciones, tanto teológicas como, hasta sociales, que se llevaron de un lado al otro utilizando el estandarte de la iglesia. Así que justo ahora muchos dicen que el sucesor de Francisco tendría que ser alguien que pueda continuar con esta forma de gobernar, porque también al final de cuentas así lo es, y pues en ese sentido ha habido mucha confrontación al respecto, sobre todo porque algo pasa cuando, y es una voz que se escuchó, algo pasa cuando los sacerdotes, como decía el dicho, que el que entra al cónclave siendo papa, o sea que es uno de los favoritos, sale siendo cardenal. O sea, que no por ser un favorito hoy en día es garantía de que, por ejemplo, el grueso de los cardenales, 135, que tendrán la oportunidad de emitir su voto a través de una papeleta, será, digamos, los que reciban el favor de esta decisión, la confianza, lo que significa el apostar por un sacerdote que dirija el destino de la Iglesia Católica en tiempos
siempre comprometidos, siempre de crisis, pero ahora por esta agenda que se abrió y que muchas personas se acercaron, digamos, a estar en medio de lo que tiene que ver con la iglesia, pues gracias a esta apertura, ahora, digamos, temen el que una decisión incorrecta termine por alejar nuevamente a estos grupos que, independientemente de que significan feligresía, o sea, que significan que son personas que estarían cerca de la propia iglesia, también son grupos sociales que tienen derechos y que han sido reconocidos pues prácticamente en todo el mundo. Mucho que hablar de todo esto que es el legado, de todo esto que es el proceso que se tiene que seguir para poder tener a un nuevo papa y saber, por ejemplo, porque Francisco fue el primero que no fue un papa europeo, por ejemplo, además fue el primero americano, latinoamericano en este caso, y por consecuencia, pues a pesar de todo, fíjese, en México fue uno de los lugares que sí visitó, pero no visitó Argentina, su tierra natal. Entonces, de verdad, muchas cosas que platicar al respecto. No se espante si pasen estos coches aquí cerquita, estamos aquí medio protegidos. Pues a ver quién nos protege, porque finalmente es una locación así, de estas que se nos ocurre llevarle, porque precisamente si tuviéramos la posibilidad, créame que ya estaríamos allá en la plaza de San Pedro, pero pues no, le estuvimos buscando y como que no salió. Permítame un segundito, porque estamos aquí recibiendo una imagen y a ver ahorita cómo lo vamos a utilizar. Saludos, por cierto, a don Antonio Aguilar Fonseca, que ahora sabe que estamos aquí en la Anunciatura Apostólica. Yo estoy seguro que va a agarrar su coche y se va a venir de volada para acá, para estar presente en esa transmisión. Ojalá, y una agüita no estaría nada mal, pero finalmente son cositas del día a día. A ver, vamos a ver esto, ¿de qué se trata? Bueno, es que sí, mire, no está, digamos que siempre en mi voluntad el expresar, por ejemplo, cosas como esta de cómo le hacemos para hacer maravillas o milagros, como quiera verse de una u otra forma, pero sí le quiero presentar esto que nos ha tocado. Mira, ya está por acá Percy Peláez, ya voy rápido, nada más presento esto. ¿Quiere ver cómo le estamos haciendo? Pues básicamente así. Las cosas como si estuviéramos vendiendo jitomates en el piso, pero aquí están también nuestra computadora y yo ahí transmitiendo pues de lo más sencillo posible con esta mesita, y a veces hasta Omar se burla de mí diciendo que me traiga la olla de los tamales para completar el cuadro completamente urbano. Pero bueno, son las 8 de la mañana con 52 aquí, 9:52 allá, por ejemplo, en Texas, y vamos directamente con Percy Peláez, que tenemos un tema que ya les decía, está bastante complicado. Sí, sacudió la noticia y el lamentable fallecimiento del Papa Francisco, pues lo que pasó entre el asunto de la caída de la bolsa, digamos, la negativa a bajar las tasas de interés, por ejemplo, el costo del dinero, la bomba que se avecina, incluso el señalamiento de Trump para correr literalmente al señor Powell, pues bueno, son temas que van a impactar o impactan en su bolsillo, sobre todo en aquella región. Y bueno, por eso le damos la bienvenida en esta ocasión a Percy Peláez con este tema. Muy buenos días, Percy. Buenos días, Iván, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, con un solazo que ves, está bien sabroso aquí en el sur de la Ciudad de México. Eso veo, está tomando sol, está listo para Hawái. Ojalá, pero traigo un atuendo equivocado, yo tratando de ser solemne. Estamos aquí a las afueras de la Anunciatura Apostólica y bueno, pues viendo también de cerca, de primera mano, esas emociones del pueblo mexicano que puede llegar a traer por acá. Es correcto, ¿no? Es una noticia lamentable que pega a los corazones, ¿no? Las otras noticias que usted bien lo ha mencionado
pega en nuestro bolsillo, pero la del Papa pega en nuestros corazones, ¿no? A los que somos creyentes y que tenemos esa religión. Y un hombre, quitemos la religión, y no porque no sea importante, pero se trata de un jefe de Estado. Un jefe de Estado que al mismo tiempo, nomás para tener un poquito de contexto, al mismo tiempo hablaba con personas como Trump al respecto de la migración, de las deportaciones, de los aranceles. Al mismo tiempo tenía llamadas frecuentes cada semana en una capilla, una iglesia allá en Gaza, que están en medio de este conflicto. Al mismo tiempo intercedía, por ejemplo, por Ucrania. También participaba en foros como, no recuerdo si fue el G20 o G7, pero participaba, y un activista muy importante. O sea, es un jefe de Estado, pero también un líder emocional, religioso, digamos, el pastor de muchos feligreses. Es una figura muy importante. Así que pues, pero bueno, el recuerdo siempre vale la pena, porque todos tenemos algo de esta historia en el pontificado de varios de los papas, que en la vida nos ha tocado ver cómo se llevan con su feligresía. Pero bueno, sin acercarnos irrespetuosamente, hay muchos que siguen como el dios al dinero, ¿no? Y esto sí estará causando muchos problemas, esta turbulencia, que si bien habíamos hablado de la turbulencia que provocaría el simple hecho de los aranceles, la caída en la bolsa, el problema con, digamos, las personas encargadas del tesoro, han sido también importantes, porque el dinero sigue costando, y costando mucho, y es señal de que las cosas no van tan bien. Es muy, muy correcto lo que usted menciona. Poniéndolo en términos más fácil para nuestra comunidad de agarrarlo, ¿no? Es que hay una fórmula que siempre se menciona de alguna manera, y es P por Q, que es precio por cantidad. Lo que quiere decir es que si el precio sube, la cantidad de compra baja. Es una cuestión esencial, o sea, básica. Entonces eso es lo que está pasando, que con el tema de los aranceles por un lado, con el otro tema internamente acá, que están viendo lo de la tasa de interés, que la tienen que bajar, y que si no la bajan, se va a ir la persona encargada, lo que genera en los mercados, que son muy susceptibles, son muy sensibles los mercados financieros. Lo que hace es un alboroto, ¿no? Entonces tiene gente que está desesperada, van a los supermercados comprando cosas innecesarias porque dicen, lo voy a comprar ahora porque va a subir, ¿no? Y tienes especulación, ¿no? La especulación es un término financiero muy avanzado, muy antiguo, pero se replica, ¿no? Pasan los años y se replica. Y lo que está pasando es eso, están especulando mucha gente. Productos que no han sido afectados directamente, productos que son de otros mercados, igual los han subido. Y la tasa de interés lo que estaba haciendo, estaba motivando, por ejemplo, el tema de construir nuevos proyectos inmobiliarios, para que la gente quería comprar su casa. Del sueño americano, es parte de ese sueño, es comprar su casa propia, ¿no? Entonces los intereses lo que hacen es asusta a la gente. Nuevamente, si volvemos a decir precio por cantidad, a mayor precio, menor cantidad. Y sobre todo, digo yo, en mi interpretación, precisamente, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos cuando tenemos acceso fácil o relativamente económico al dinero? ¿Cuántas historias están ligadas a reventar las tarjetas de crédito, a reventar los propios créditos, porque no cuesta tanto trabajo tener acceso a ello? Infla, digámoslo así, de forma especulatoria y también irreal, digamos, una economía que es lo único que aparentemente quieren allá en la Casa Blanca, hacer que parezca que la economía está avanzando tan re bonito que la gente gasta por todos lados, sin saber cómo se va a pagar eso. Y en realidad en todo el mundo todos estamos aplicando de una u otra manera, digamos, técnicas o medidas más proteccionistas, más conservadoras para el manejo del dinero, porque son momentos de gran estabilidad propiciados precisamente por el que quiere que se gaste el dinero y que se tenga acceso rápido a él. Mira, hay un tema acá que es muy de coyuntura, muy de estacionalidad.
De enero a abril es la campaña de la devolución de impuestos, el tax season que se llama de ese lado. Entonces es una campaña muy fuerte. Y tú lo ves en el mercado porque las compañías, los autos, las compañías que venden muebles para las casas, etcétera, sofás, a eso me refiero, electrodomésticos y otras cosas más, son las campañas más fuertes de ellos, que empiezan a hacer la publicidad intensamente en enero, en febrero. Pero este año esa cantidad ha bajado. ¿Por qué? La gente no está renovando su inmobiliario, sus muebles, sofás, mesas de comedor, como lo hacían antes. No han cambiado la cantidad de carros que querían o que hacían en el pasado. Fruto de esta inestabilidad, fruto de esta subida de precios en un periodo tan corto. El tax season, en la campaña de impuestos, es un periodo muy corto, es enero a abril. En mayo se acabó la historia, hasta el siguiente año. En ese casi mismo periodo es lo que está pasando. Aranceles, que suben los porcentajes de interés, no, bájame los porcentajes de interés, sabes que empieza una campaña aquí, empieza otra campaña allá, etcétera. Al final se está propiciando también un tema de desempleo. O sea, sabemos que en muchos de nuestros países el principal empleador de las personas es el Estado, ¿no? Mucha carga. Pero están despidiendo Secretaría de Educación, hasta el IRS, el ente regulatorio, controlador de nuestros impuestos, también ha sufrido. Entonces, hay como se dice, hay un pan con mango, en términos de mi país, muy fuerte. Y lo que genera es pura distorsión. La gente no sabe qué hacer, la gente está viviendo el día a día, la gente está muy pendiente de, mira, ¿qué va a pasar mañana? Y no propicia. Y la gente que invierte, los inversionistas, también ven y toman. Creo que una oportunidad hablamos. El tema de el que tiene el dinero, que tiene los millones o miles de millones en sus inventarios, en sus activos, lo que hace, ¿sabes qué? Ya no me gusta en ese momento, me voy un año a invertir a Asia, o me voy a Europa, o me voy a otros países donde voy a tener la misma rentabilidad, pero voy a tener menos inestabilidad, donde sí la puedo hacer. Y de acá en unos años más, 2, 3, lo que sea necesario, vuelven para acá. Entonces eso afecta al país, eso nos afecta a nosotros. Sí, decía, mientras se va Donald Trump, o sea, que se calman las cosas, yo me llevo el dinero a otro lugar cuando las políticas están un poco más estables, porque estos arrebatos terminan dándose un balazo hoy en este pie y mañana en el otro, nomás por ver qué se siente, para que un grupo, yo diría que un grupo muy reducido y que es el que sería responsable de esta atracción de Donald Trump por satisfacer sus necesidades. Vamos con los producen jitomate de la Florida, vamos a apapacharlos, aunque el 60% de los jitomates vengan de México y tengan un arancel del 20%, no importa, apapacho a este grupito. Y vamos a apapachar a este otro grupito metalúrgico que está, digamos, paralizado, porque cuando fue etapa de, qué bonito, pues vamos a fabricar en México nuevamente estos metales, vamos a procesarlos porque nos sale más barato, nos queda más del cambio y entonces ahora sí lo ocupamos, pero no, vamos a aprovechar que están estos ahí semiparados y nos vamos a traer aquello, pretexto de que estamos protegiendo, digamos, los intereses de los americanos. Una parte cierta, pero es un grupo menor. El grupo verdaderamente pujante, el que está comprando, por ejemplo, su coche cada 2 años, que no pasan 2 años y lo renueva, que le mete a la casa una renovación total. Aquí en este país y en muchas partes del planeta, si tengo que cambiar un poquito, pues es nada más el azulejo de la cocina y un par de cositas. No, allá derriban la casa y la vuelven a echar adelante. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. La industria de la madera, de la construcción de casas de madera, que se hace desde cero. ¿Por qué? Porque tienen un sistema muy eficiente para renovar, por ejemplo, este producto y finalmente, pues son, digamos, los estilos que se utilizan para construir. Todo eso está ligado a ese sector que está invirtiéndole y pujándole. Ahí no le están metiendo
los jitomateros de la Florida, los del yunque, de aquella asociación del rifle, que son los que se encargan de atraer, ¿no? Porque son los que adoran al presidente, por lo menos a este presidente, y pues solo por satisfacer a ellos es que se están otorgando estas concesiones, a consecuencia de llevarse a todos entre las patas. Solamente que me queda confirmar lo que usted bien menciona, ¿no? Lo relata excelentemente. Así que vamos por ese camino. El tema es que día a día vemos cambios, ¿no? Y lamentablemente también hay situaciones como la que usted mencionaba al principio, ¿no? Eso lo del Papa, los presidentes están moviéndose, coyunturas, ¿no? Y eso tiene una repercusión porque usted lo indicaba, es un presidente, es un mandatario, porque representa una comunidad de 1.000 millones de personas. O sea, son 1.000 millones. Entonces, es importantísimo, ¿no? Pero también es importantísimo las situaciones que están pasando. O sea, de este lado, dentro de todo este alboroto, están habiendo unas movidas demasiado rápidas, como por ejemplo el tema de la educación, ¿no? De este lado están con una campaña muy fuerte que la educación va a ser solamente para los privilegiados que ganan dinero. O sea, la clase pobre, la clase media, que todavía existe en ese país, le están tratando de aniquilar. O sea, porque usted lo sabe, personas sin educación, sin capacitación, son más fáciles de manipular y al final van a ser una masa más fácil de llevar y hacer lo que ellos quieran, lo que quieran, ¿no? Con ellos. Entonces, y estamos pasando de un dicho que es algo popular acá, que es un abuelo millonario, un padre rico, y estamos educando a un hijo pobre. O sea, se están acabando estas oportunidades y que lamentablemente cuando alguien a base del esfuerzo, de ese esfuerzo, me acuerdo mucho y seguramente también tú, Percy, esa forma de pensar de Henry Ford al respecto de, por ejemplo, su vehículo, el Thunderbird, que no tenía, digamos, tanta atracción, y dice, no, el vehículo que fabricamos debe ser capaz, un trabajador, un obrero de nuestra empresa, debe ser capaz económicamente de comprarlo, y si lo tiene él, lo tendrá cualquiera. Y eso impulsó, digamos, este sector de la producción automotriz, y esa es parte de lo que funciona, de lo que hace o hacemos la clase media en el mundo. Tenemos aspiraciones de un mejor coche, lo compramos. Quizá, por ejemplo, en el caso del mismo Donald Trump, quitando que es presidente, es un multimillonario con negocios que a veces parecieran ser, yo no diría que leoninos, pero muy abusivos, digámoslo así. Un coche no significa nada, pero para alguien que está aspirando a comprar, por ejemplo, un coche y quizá quiero uno eléctrico, a ver qué se siente tener un auto de estos, pues van y le meten un programa de crédito y ahí le está costando un montón de trabajo, pero lo paga, ¿no? Es muy fácil que él, para apoyar mediáticamente a Elon Musk, un día amanezca en lugar de voy a agarrar mi termo rojo, pues le compro un coche para que tenga ese impulso, ¿no? La industria, y dejen de ver lo que otros lugares producen, porque por algo China ya no esconde su origen en los productos, por algo China inunda el planeta de productos que, si bien no serán los mejores, y esto también tiene que ver con un sentido más profundo de la verdadera tecnología en los automóviles, la tecnología electrónica, a veces no es tan buena, y los productos que le ponen a uno a veces parecieran ser los mismos que le ponen, por ejemplo, a Tesla. Entonces, es nada más como tratar de cambiarle un poquito la etiqueta, y lo que mostraron hace poquito con unos videos al respecto de las verdaderas bolsas que se compran de diseñador, por lo menos la manufactura, pues tendría el origen allá en ese China tan temido, y por algo se le teme. Mira, en el caso de China, Estados Unidos es una competencia, como dicen, son de las grandes ligas, ¿no? Pero, nuevamente, a nivel demográfico, China son 1.000 millones, Estados Unidos 330 millones. Estados Unidos está con un problema de sobreendeudamiento, China tiene liquidez. Por eso que China, no ahora, hace ya 10 años, salió a comprar por todos lados de Sudamérica, Centroamérica, ¿no?
pasa eso y va a seguir pasando. Inclusive China tiene mucho dinero, mucho capital metido en Estados Unidos. Al igual que Estados Unidos hace 20, 30 años ya tenía operaciones en China. Hay compañías que son nombre chino, X, pero los directivos, los accionistas son americanos. Entonces, hay un tema de va y viene. Puede ser que alguno de los índices o indicadores es que están jugando para la tribuna, ¿no? Mira, yo te digo A, no, yo te respondo en B, etcétera. Pero lo que sí es importante y es tener en cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Porque en todo mercado hay un ganador y hay un perdedor. La pregunta sería, ¿quiénes o qué empresas o quiénes están ganando en este momento con esta especulación? Y se han encargado de ser tan globales que no sabemos qué empresa o qué porcentaje de esa empresa esté ganando, porque habrá empresas que una parte estén perdiendo brutalmente y unas partes de los componentes que llevan esos productos que se venden, pues finalmente tendrían un efecto completamente opuesto. Una lavadora, un coche que tiene, partes que son hechas en uno o en otro lugar, y que finalmente pues tienen en ese conglomerado la posibilidad de tener unos aranceles y otros no, simple y sencillamente, o de diferente costo, ¿no? Para ser muy práctico. Hoy en día, Percy, ¿en cuánto está la tasa de interés en los Estados Unidos? Mira, en el sistema financiero encuentras 6%, 8%, 11%, dependiendo. Y es debo decir, hasta con algo de envidia, son valores bajos comparados, por ejemplo, con lo que cuesta el dinero en México. O sea, quieren que cueste caro, vénganse a tasas de 12% promedio por acá, que le han bajado un poquito a los autos, pero porque al mismo tiempo son créditos muy largos, ¿no? Créditos de 6 años, 7 años, que el dinero le da la vuelta 3 veces, como si fuera la rueda del vehículo. Pero, por ejemplo, los créditos hipotecarios se andan moviendo por ahí de los 9, 10, más o menos, e incluso el crédito gubernamental, el que supuestamente te dan, pero finalmente te cuesta por ahí del 12% a 30 años, pues es un dineral, ¿no? Si sabremos en México que el interés es el que te come, pero también hay que aprender a que el dinero finalmente cuesta, y cuesta mucho más que solamente los 100 pesos que significa un billete. Tener un billete en circulación, de verdad que es un compromiso muy grande, porque hay que invertirlo de forma que se convierta en algo positivo para el que lo posee. Es correcto. Algo importante para que la gente, siguiendo con el ejemplo que has puesto, tiene que pensar 2 veces, ¿no? Nosotros por situaciones X nos hemos vuelto muy consumistas, ¿no? Recibimos 1.000, gastamos 1.000. Recibimos 2.000, los gastamos los 2.000. O sea, la capacidad de ahorro que tenemos es muy baja, muy baja. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué? Si vivías con 1.000, ahora ganas 2.000 pesos, ¿por qué los estás gastando? Gasta 1.000 o gasta 1.500, quédate con 500 y así sucesivamente, ¿no? 10.000 pesos, ok, gasta 6, guárdate 2 y hay otros 2 que piensa a ver qué haces con eso. Por eso pasa mucho que, a diferencia de algunos casos, por ejemplo acá, incluso sin entrar al sistema financiero para ahorrar, utilizando la almohada, el colchón, el bote, debajo de la mesa, lo que sea, así, o el frasquito, para irle guardando ahí para cuando se descompone el coche, ahí está. Para cuando hay que salir de vacaciones, ahí está. Y esa forma de disponer a costa del sacrificio, porque la verdad, esa es la disciplina que implica tener algo de capital, surte sus efectos. En el otro extremo, tanto en Estados Unidos como en México, los casos de la gente que se queda sin trabajo y a cabo de 15 días, un mes, ya les quitaron el coche, ya les quitaron la casa y están literalmente homeless. Entonces, esa parte se convierte en algo muy complicado, porque todo está amarrado a ese papelito, perdón, a ese plastiquito, a esa tarjeta y todo lo que pudiera significar el crédito, que aparentemente es limitado, pero que tiene este gran costo, ¿no? A veces los refinanciamientos, las dobles hipotecas, o sea, son cosas impagables amarrado a un bien que quizá nunca termine siendo suyo. El dinero siempre tiene un costo, ¿no? Hay un principio
no hay lonche gratis, ¿no? O sea, tiene un costo, nada es gratis, o sea, hay un dinero, ¿no? Si alguien te dio dinero, a él le costó, por ende hay que pagarle el precio. El tema es que hay algunos que sí especulan, o sea, le dan 4 o 5 veces y hay otros que cobran el uno, ¿no? No por 5, sino por uno. Entonces, sí es, pero si hablamos de negocios, en el caso de los negocios está contemplado, ¿no? Si yo voy a pagar un 1% de interés, debo ponerle a mi producto eso más el 1% de interés que voy a pagar. Si tengo que pagar 10% por un préstamo para mi negocio, tengo que poner ese 10% dentro de mi costo, ¿no? Para cobrárselo al cliente. Y por ende el cliente lo va a asumir. Es así ese juego, ¿no? Pero sí es importante. Yo creo que en este momento lo que tiene que hacer la gente está informarse bien, tiene que ir con cuidado, tiene que ponerle más cabeza que corazón a la situación y no asustarse, porque, como dice ese principio, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, la coyuntura que estamos viviendo es una película de terror, pero es una película de terror que en los primeros capítulos, los primeros 4 meses nos han hecho horrorizarnos como venimos horrorizados todos 10 años, ¿no? Entonces, en conteo yo creo que todavía nos quedan 3 años y medio de película, pero esta película, este primer capítulo que está durando 4 meses, yo creo que va a seguir todavía porque hay muchas cosas que falta que destruyan, pero lo importante es que nosotros como gente, nosotros como personas o como pequeños negocios tenemos que estar atentos, ser más cautelosos y lo rescatable de esto es que nos obliga a pensar como grupo, como consorcio. Nosotros en la Cámara de Comercio Centroamericana y Mexicana hemos planteado, y lo vamos a empezar a hacer a partir de mayo, de crear los consorcios. ¿Por qué? Porque las grandes compañías nos van a seguir comiendo y ahora con más ganas. Nos sacan del mercado. Ejemplo, las tiendas de 99 centavos, que eran muy populares acá, son muy populares todavía, que en cada manzana de negocios o en cada shopping center hay una, ya dejaron de perder su atractivo. ¿Por qué? No hay nada de $1. Nunca ha habido tampoco nada de $1, pero no hay nada de $1. Estás hablando de $5. Y la pregunta es, si voy a ir a esa tienda a comprar un producto de $5, ¿por qué no me voy a un gran supermercado que lo puedo comprar por $5? Entonces, conclusión, te están sacando, ¿no? Sí, y de verdad que es momento de reflexionar al respecto de todo esto, como bien lo dices, Percy, si se dispersan, si como gremio se afloja, digamos, esa cohesión que podría mantenerlos a flote, de verdad que en medio de todo eso no solamente se va el negocio, que finalmente es dinero, sino también la vida, el futuro de muchos indocumentados que buscaron digamos, una prosperidad siendo inmigrantes y encontraron desde la residencia hasta oportunidades de sobrevivir y de ayudar a su gente en México. No hay que olvidar que una grandísima cantidad de dinero llega acá como parte de estas remesas que a veces se cuelgan como logros gubernamentales y no son más que el esfuerzo de la gente que allá está ganando a veces hasta con sueldos de miseria, aún siendo en dólares, se gana con ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, Percy, de verdad que muchas gracias por este panorama. Aquí esto parecía que era un coche como el de Batman, pero hasta miedo da, pero ni modo, así es esto por acá. Te mando un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y te felicito. Me gusta el concepto de salir a la calle, se puede decir, bien, ¿no? Es que ahí es donde está la gente, la gente que nos necesita. Bien. Hay tantas historias, por ejemplo, este señor, el de la basura, no lo conocemos, pero ahí atrae tanto con su historia, la gente que se mueve por aquí. De verdad que hemos encontrado, y siempre a donde vamos, las historias que te motivan, que te hacen reflexionar y que pues aportan algo a tu vida. Y ahí es donde se encuentra el mundo, ¿no? En la calle. Exacto. Muchas gracias. Sí. Felicidades. Hasta pronto. Gracias.
Pues bueno, siempre un panorama muy, muy oportuno. Y ahora ya se me movió. Aquí está Matías Ríos, perdón. Y les ofrezco una disculpa si de repente me agacho así. Tengo aquí enfrente esta cosota que es lo que ven en mis ojos. Está repleto de luz. Esto es un espejo que casi me deja ciego y en eso estoy. Pero bueno, le damos la bienvenida a Matías Ríos porque ahora viene la otra parte de la historia. Esto es lo que veíamos con Percy, es el comercio en algún sentido en pequeño, que no siempre tiene por qué ser así, siempre hay aspiraciones y crece, pero con Matías pensemos en la gente que tiene un centavo, 2 o 10 dólares o 50 o lo que sea, metidos en la bolsa que se desplomó. Y sobre todo, cómo de repente esta efervescencia provoca caídas que no tendrían por qué caer, por ejemplo. ¿Cómo interpretamos lo que ocurrió, Matías? Bienvenido y muy buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación y a hablar de estos temas tan importantes donde en el mundo de hoy con tanta información y desinformación es difícil discernir qué es lo que nos aplica y qué es lo que no nos aplica. Nosotros apoyamos a muchos empresarios dentro de Estados Unidos, pequeños y medianos empresarios, especialmente de habla hispana, y pues lo que se vino es el resultado de las medidas que ha adoptado el gobierno. Para bien o para mal, pues es lo que está haciendo el gobierno y pues son variables exógenas y uno lo único que puede hacer es prepararse dentro de lo que está al alcance de uno como empresario. Y lo que vimos en la bolsa es el reflejo normal de esas políticas tan, digamos, complejas, de tanto impacto, porque estamos hablando de fijar unos aranceles muy fuertes a todo el planeta y esperar el resultado que esos aranceles puedan dar en términos de reciprocidad de allá para acá. O sea que lo que vemos es una medida compleja donde el mercado está reaccionando y está diciendo hay inestabilidad y esta inestabilidad está incierto qué es lo que va a pasar. Cuando uno ve este tipo de reacciones en la bolsa de valores, lo que está diciendo en términos sencillos la bolsa de valores es hay incertidumbre, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cuál es el resultado de esta política. Es decir, esta política no está generando confianza en el futuro. Esa es la lectura que hay que hacer correcta. Y no es la primera vez, Iván, y esto hay que decírselo a todos los oyentes, no es la primera vez que la bolsa pasa por fenómenos similares. Han habido momentos muy complejos históricamente, algunos muy pronunciados, otros no tanto. Este es pronunciado. Y siempre la bolsa y siempre la economía ha logrado superarlos hasta la fecha. Y ese tiene que ser un sentimiento que todos debemos tener presente. O sea, hasta el momento, todos los momentos de crisis económica han sido superados. Ese es el mensaje. Y aparte, por ejemplo, ahorita el ingrediente final, digamos que el top del platillo, es este riesgo de recesión en Estados Unidos por esta guerra arancelaria. Eleva el Fondo Monetario Internacional al 40% la probabilidad y prevé afectaciones en la economía. Es de verdad un cóctel que si no nos destroza la garganta, el esófago, nos va a destrozar el estómago, los intestinos, en algún momento donde se detenga. Pero al mismo tiempo, Matías, si bien lo dicen con mucha sabiduría los orientales, toda crisis es una oportunidad. ¿Qué es lo que podría hacer una persona, en tu experiencia, en esta gran capacidad que demuestras, en medio de esta turbulencia, no solamente salir bien librado, sino hasta favorecerse económicamente, hacer un negocio que valga la pena en medio de toda esta crisis que se está viviendo? ¿Es posible? Sí, totalmente. Siempre en estos fenómenos salen oportunidades y obviamente cuando uno escucha los datos globales, los datos generales, uno escucha es el resultado total de las operaciones. Uno no está escuchando que salen oportunidades. Por ejemplo, pueden haber menores costos de entrada cuando un emprendedor quiere entrar a la industria, a ciertas industrias en particular. Es posible que quien tenga efectivo pueda adquirir algunos activos a mejor precio que lo que normalmente sería, por ejemplo, adquirir franquicias o muy especialmente, Iván, adquirir negocios en plena operación. Un negocio que tenga mucho futuro, que tenga posibilidades, un negocio que lleve 10 años operando, 5 años con éxito y entre en un momento difícil, es un buen momento para negociar
el comprar una parte o totalmente de ese negocio hacia adelante, porque un negocio que históricamente ha podido superarse y crecer, es esperable que pueda crecer en los siguientes años también cuando todo esto pase, porque esto no va a ser así siempre, es un momento coyuntural y si uno se fija en la estadística, siempre estos momentos, incluso los momentos de inflación muy fuerte o los momentos de recesión en los países, son momentos transitorios que tienen una afectación fuerte para ciertos sectores en el momento, pero las cosas y los negocios hay que verlos a largo plazo, los negocios hay que verlos a 5, 10, 15, 20 años hacia el futuro. O sea que sí salen oportunidades, por ejemplo, oportunidades de adquirir activos, oportunidades de adquirir algunos negocios a muy buen precio. Hay nuevas necesidades que surgen, hay sectores como la salud, la educación, la formación en ahorro, algunos sectores de tecnología utilizada para hacer más eficientes las empresas, negocios de asesoría, que cobran mucha importancia en épocas de crisis, porque tienes un momento en el que tienes que ser mucho más asertivo. Además, otra cosa, Iván, hay más talento disponible, es un momento en el que una empresa que crea en el futuro y que vea las cosas a largo plazo puede tener acceso a armar un muy buen equipo porque hay más talento, con más habilidades, recurso humano, con más habilidades que algunos sectores sueltan esas personas y que puede ser una oportunidad para que ciertas empresas fortalezcan su equipo. O sea, son momentos en que, por supuesto, pueden haber lecturas positivas y por eso me gustó lo que planteaba ahorita el entrevistado anterior, yo lo conozco a él muy bien, y es que no podemos entrar en pánico, Iván. Por mucho que las noticias no sean las mejores, los negocios son un juego de largo plazo y como son un juego de largo plazo, uno tiene que acomodarse al momento y sin entrar en pánico, empezar como a invertir en lo esencial, invertir con criterio, no dejar de invertir tampoco, hay que invertir en lo esencial, no es momento para probar, digamos, proyectos de alto riesgo, no es momento para invertir en cosas suntuosas, es un momento para tener tranquilidad, mantener la calma e invertir en lo esencial sin descuidar las variables estructurales de tu negocio. Yo lo reduzco a enfoque de águila, precisamente. Enfoque de águila, totalmente de acuerdo. De trabajar y liderar los negocios con enfoque de águila. Esto es lo que, y me llama mucho la atención, porque cuando ves tu cuenta de banco, que si antes te gastabas, te invento, $200 en el súper, en una visita, y ahora te gastas 350 y traes el carrito hasta más vacío, entras en un pánico, porque realmente estás gastando más de la mitad de lo que normalmente gastabas y no estás reuniendo lo necesario. Es ahí donde te debes de replantear qué tan, y es algo muy básico, y perdón, tu enfoque es mucho más global, pero creo que nos ayudaría a darle herramientas a la gente. Si normalmente te llevas 2 cajas de leche y es una leche que tiene, digamos, vaquitas felices de libre pastoreo y que cuesta un 30% más y estabas acostumbrado a ese tipo de leche y no porque la consumas porque de ello dependa tu vida, sino es un gusto, digamos, es una cuestión en la que crees, por ejemplo, es momento de pensar que si o le cambias de leche o de 5 te llevas 4, ¿no? Y te vuelves más juicioso en el criterio para consumirla, sin quitar la satisfacción que pueda darte tomar ese tipo de leche. Y solo pensando en un producto, hay tantas cantidades que todos los días nos enfrentamos a decisiones de esta naturaleza que va en la misma decisión, aún paguemos con dinero, pues un sentimiento de miseria. Nos estamos volviendo miserables simplemente por seguir manteniendo un nivel de vida que ya no es posible sostener. Total. Yo creo que cuando caemos al tema de las finanzas personales, del hogar, de la persona que tiene un salario y vive de un salario, y por supuesto una persona que tiene un salario y ve que al final del mes le está rindiendo menos porque hay un periodo inflacionario donde todo vale más, pues es un momento en que tenemos que trabajar mucho con las filosofías de los abuelos, con los consejos de finanzas personales de los abuelos. Utilice productos de temporada, utilice bonos, trate de utilizar bonos de descuento que hayan dentro de los diferentes almacenes de cadena, trate de invertir en lo esencial,
no invierta en cosas suntuarias, no comprometa costos fijos mensuales, trate de manejar un criterio de ahorro y mira, aún en momentos muy difíciles la capacidad de ahorro está ahí, porque mira, hay una teoría financiera que dice que una persona que entre a ganar la mitad de lo que ganaba regularmente es capaz de adaptar las finanzas de su casa a tener la mitad del ingreso. ¿Por qué? Porque cuando del cielo te caen limones, tú aprendes a hacer limonada, así de simple. Y es donde tenemos que ir más allá del aspecto técnico, de la narrativa técnica o de los factores macroeconómicos. Nosotros tenemos que trabajar en consecuencia de lo que podemos controlar. ¿Qué hace un presidente? ¿Qué hace un congreso? ¿Qué pasa con la economía global? ¿Qué pasa con la bolsa de valores? Son variables exógenas que están por fuera del control del padre de familia, de la madre de familia, normales. O sea que tenemos que trabajar con las variables que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? El gasto de la casa, el presupuesto, el invertir con más criterio, el tomarla como canasta familiar, los artículos y los elementos que están más que son de temporada. Si se está produciendo tomates y se consiguen baratos, haga conservas y guarde conservas para que no tenga que comprar nuevamente tomates. Volcar a la familia, ser creativos con la canasta familiar básica. Si usted tiene zapallo, mire si puede hacer arepas de zapallo, tortillas de zapallo, sopa de zapallo, cambie el sabor, diversifique, porque es como economía de guerra, Iván. En economía de guerra tú trabajas con lo que tienes y allí plantea que se debe ser muy creativo, se debe hablar con la familia sin que entren en pánico, vuelve y juega, sin que se cree un momento de zozobra y de no creer en el futuro. Siempre tenemos que tener el positivismo de que la familia va a salir adelante, que podemos seguir estudiando, que podemos seguir avanzando, incluso capacitarse, Iván. Es un momento, en momentos de crisis, capacitarse es fundamental. Ir a YouTube, buscar youtubers que entreguen un mensaje de positivismo, de optimismo, de que hay un futuro, de que mañana va a salir el sol nuevamente, de que vamos a superar el momento, de que es un momento de transición, porque siempre hay mecanismos y siempre hay elementos de turbulencia allí en las noticias y nosotros no podemos ponernos negativos y pensar que ya, los países no se cierran, los países no son una tienda, no se cierran de un día para otro, las familias no se cierran, las familias siguen y sobreviven y avanzan aún en contextos donde las variables no son las necesariamente favorables. O sea, seguir adelante y entregar un mensaje de optimismo dentro de las familias es fundamental. Y mira, dirá la gente, Matías, no, qué fácil habla este hombre, desde la retórica, desde la teoría, desde lo que se debe hacer. Perdón por exponer tu propio caso. Esta situación, esta adversidad, siempre un clima que es permanente a veces en algunos países, te hizo llevar esta experiencia a lo que es tu empresa, la consultoría. Total, o sea, yo vivo eso todo el tiempo con los clientes que atendemos en la oficina, en Bixplan. Allí llegan personas de más de 26 nacionalidades, viene gente de África, viene gente de Italia, de España, de México, de Sudamérica, de Canadá, todos con múltiples necesidades, vienen a buscar una economía fuerte donde desarrollar sus negocios. Fácil no es, siempre hay retos. Tiene retos crear un negocio en México, tiene retos crear un negocio en Bogotá o en Argentina, igual tiene retos crear un negocio en los Estados Unidos. La ventaja de los Estados Unidos es que tiene 340 millones de consumidores ávidos de consumir con gran capacidad de ingreso anual, con capacidad de compra. Y esa es la gran diferencia. Por eso, en este momento, como están las cosas, uno no puede perder la fe en que un país tan fuerte como Estados Unidos va a seguir adelante y va a seguir fuerte. Y a México le conviene que Estados Unidos esté fuerte, como a Estados Unidos le conviene que la salud financiera y los problemas de México se vayan resolviendo, porque son países hermanos siameses, son países que están ligados por una frontera gigantesca. Es la frontera número 1 por la que pasan productos y servicios en el planeta. La número 1 que tiene mayor nivel de transacciones en el planeta es la frontera entre Estados Unidos y México. Son dos países hermanos siameses, independientemente de la política y de lo que plantee las polvoredas de las políticas de curso, lo que hay en medio
es que son dos países hermanos que se necesitan mutuamente. Es más, en estos momentos de crisis mundial, crisis de aranceles, crisis de retórica, las oportunidades de producir en México para vender en Estados Unidos están al orden del día. Es el momento mágico en que México, aprovechando la cercanía, la logística es más barata de traer cosas desde México, la mano de obra competitiva que tiene, la capacidad, la entrega de su mano de obra, porque tiene mano de obra y tiene productos desarrollados. No estamos hablando solo de tomates y de chiles, estamos hablando de carros, de repuestos, estamos hablando de herramientas, o sea, mucho producto terminado viene de México. Hoy el mundo está poniendo los ojos en la capacidad productiva de México, que no solamente tiene un espacio grande geográfico, sino que tiene 120 millones de habitantes listos para producir lo que sea, tornillos, zapatos, manufacturas, conservas o tortillas, o sea, desde productos, desde industria, desde servicios. Hay mucho por hacer. México está de moda. Yo no sé cómo va a lograr la presidenta de México o los gobernantes de México hacerle entender a la comunidad mexicana la gran oportunidad histórica que tiene el país desde el punto de vista económico hoy. Imagínate, me encantó cómo lo definías y me imaginaba a estos hermanos, no solo hermanos y no de la misma madre, sino siameses. ¿Cómo los separas? Así se, digamos, modificado una frontera hace mucho tiempo, pero sigue siendo el mismo territorio. Y tanto pasan productos, por ejemplo, por la costa oeste, que son muy específicos, como por el otro lado, un comercio súper vertiginoso en Nuevo León, Tamaulipas y Texas. O sea, son zonas que tienen mucha diversidad en muchas cosas que ni nos imaginamos, pero lo que siempre parece que viene a entorpecer esto es lo digo yo, el tufo de la política, porque si tenemos esta situación ahora con una amenaza comercial que existe, por ejemplo, de China, que ya no se avergüenza de sus productos y está dispuesto a conquistar todo, imagínate un discurso armónico, positivo, que involucre a Estados Unidos y México. Señores, vamos a hacer los coches más baratos que ellos y vamos a inundar el planeta con políticas armónicas, que no sea de que yo me paso de listo ni que tú te pasas de listo, olvídate de los aranceles y llenamos de Ford todo el planeta, en lugar de tener 75 marcas chinas, que no sabemos mañana si se van a llamar igual o van a existir, pero estamos compitiendo con eso en medio de un discurso que separa, en lugar de motivar ese crecimiento. ¿Verdad? Hay que entender que ese discurso también va a ser transitorio. Es un momento complejo, pero va a ser un discurso transitorio. Si uno compara el discurso actual del discurso de la administración anterior de Donald Trump, en el primero hablaba de atacar la inmigración y nunca fue claro en que lo que iban a atacar era la inmigración ilegal. Hoy son muy claros en que están atacando y que no están de acuerdo con la inmigración ilegal. Es lo que están planteando y lo que están defendiendo, y hacia allá están trabajando en esa línea y son muy fuertes. Tal vez no nos guste la manera como lo hacen, el estilo un poco matonesco que se utiliza, pero la verdad es que sí están siendo claros en decir, mira, no queremos más inmigración ilegal. Si tú quieres inmigrar como empresario, ven. Si tú quieres venir a crear empresas, distribuir zapatos, vender tortillas, ven. O sea, a los empresarios, todo lo que es migración basada en pequeños negocios, incluso negocios de servicios, negocios de comercialización de producto mexicano hacia los Estados Unidos, negocios invirtiendo poco dinero, $80,000, $100,000, negocios que traen y que mueven la industria mexicana hacia los Estados Unidos. Todo lo que sea migración basada en negocios o migración basada en talento es un tema que está al orden del día, está plenamente autorizado y los conductos no los han tocado. Son los procedimientos para llegar, migrar, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, basado en pequeños negocios. Eso está intacto, eso lo están defendiendo. ¿Por qué? Porque al país le conviene. Es un asunto donde el empresario mexicano que quiere venir a desarrollar sus negocios, seguir produciendo en pesos mexicanos, pero vender en dólares, los caminos están abiertos. Eso se llama visa E1, visa E2, L1A, EB5, EB2. Son caminos que están ahí al orden del día. Eso no lo han tocado, está intacto. Sí, alejados del romanticismo y mucho más cercanos a la forma práctica de vivir y hacer dinero. Matías, por favor, dile a nuestra audiencia dónde pueden ponerse en contacto contigo, porque justo como ahora, por ejemplo, perdón si no alcanzo a leer, de verdad, por el sol,
ay Dios, Ancelus o algo así, perdónenme, te comenta, dice, muy interesante información, tenemos que ser más inteligentes a la hora de planear el presupuesto, es Araleus, perdón, y también nuestra cabina hace referencia a esta forma de hacer negocio y de valorar, digamos, las oportunidades. Muchos habrán despertado en este momento esa conciencia y esa necesidad de hacer algo más con lo que se tiene. Y yo incluso, a lo mejor luego te escribo, pero queremos saber cómo hacer posible esto que por hoy podría ser sueño y desarrollar estas capacidades. ¿Cómo nos ponemos en contacto? Ok, mira, a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales. Pueden buscarme como Matías Ríos, en las redes me encuentran, o pueden buscar a mi firma que se llama Bixplan, B grande, I de iglesia, X, plan como planear. Bixplan.com, Bixplan en Facebook, Instagram, LinkedIn, en todas las redes. Incluso tenemos un canal de YouTube, Iván, que tiene 400 videos sobre cómo hacer negocios en territorio americano. Son 400 videos en español explicándole a las personas cuáles son las oportunidades que hay, cómo contratar un contador, cómo seleccionar una franquicia, cómo entender las diferentes opciones para migrar, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Es un canal muy interesante dirigido a comunidad latina. Yo mismo viví ese camino, Iván. Yo llegué aquí, creé un pequeño negocio con muy poco dinero. Como colombiano, abrí una sede de mi negocio de Cali, Colombia, en Texas. Me autotransferí, cubrió a mi esposa, arquitecta, a mis hijos se han levantado acá, han hecho universidad acá, mi esposa tiene una compañía de planos y permisos. Hemos abierto un camino llegando aquí con muy poco dinero, la verdad, porque no veníamos ni siquiera con $100,000, muchísimo menos que $100,000 para arrancar las operaciones acá, y con base en un negocio de servicios somos testigos de que sí se puede. Y la gran ventaja para ponerlo, Iván, quitemos el tema de la política del medio, quitemos el presidente de turno del medio, quitemos que si demócratas o republicanos del medio. Estados Unidos es un país con muchos millones de compradores y muy buena capacidad adquisitiva. Si usted está allá en México y produce carteras, produce zapatos, produce tiene una fábrica de máquinas para hacer tortilla, tiene impresos, es un gran impresor de libros o de flyers, la oportunidad de vender acá está abierta. Este es un país que compra de todo y no le aterra lidiar con un mexicano, con un hindú, con un francés, porque este país está hecho por migrantes, punto. Es el único país en el mundo donde uno llega como migrante que no nació aquí y en el largo plazo, mediano plazo, puede llegar a sentirse de aquí uno. Aún con acento al hablar inglés, te puedes terminar sintiendo de acá. No son tantos los países en el mundo que ofrecen una alternativa de uno sentirse de acá sin haber nacido aquí. Y sinceramente eso es un atributo. Y nosotros tenemos dos opciones, Iván. Cuando vamos a hacer un recorrido, y a mí me gusta usar esta metáfora, cuando yo voy a ir del punto A al punto B, cuando yo voy a caminar o cuando voy a vivir un periodo de tiempo, cuando voy a hacer un recorrido, cuando voy a hacer un viaje, yo tengo dos opciones. Yo hago ese viaje con el optimismo de que va a salir bien, o lo hago con la zozobra de que a cada momento va a pasar algo malo y que cada síntoma de algo que se ve malo va a afectar totalmente mi camino. Si igual voy a hacer el camino, si igual voy a hacer el viaje, ¿por qué no lo hago con la sensación de que todo va a salir bien? Y no estoy diciendo con eso de que uno tiene que ser tan optimista y va a minimizar los momentos complejos que pueden haber en el viaje, pero es que una posición optimista me ayuda a poder enfrentar cualquier dificultad que haya en el camino de manera más fluida, porque todo camino que tú tomes tiene un nivel de riesgo. No existe nada que no tenga riesgo. Ir a la esquina a comprar unas naranjas tiene riesgo, te pueden atracar, un carro te puede estrellar, puede pasar cosas. Siempre todo camino. Entonces, ese es el mensaje que nosotros promovemos desde Bixplan y lo que yo hago como speaker todo el tiempo en mis conferencias, tratar de dar un mensaje de optimismo sin minimizar los momentos difíciles. Es como dar un mensaje de optimismo para que seas empresario o seas padre de familia o seas madre de familia, puedas abordar los momentos complejos desde una óptica diferente y no desde el amarillismo o el sensacionalismo de la negatividad que muchas veces uno ve en mucha información que hay vigente. Apropiado el decir amén, más en estos términos, en estos días. Creo que
vale mucho la pena detenerse un segundito y replantearse lo que sea el próximo paso, porque en ello va muchas nuevas oportunidades. Y de verdad, esto último que comentabas al respecto de dejemos la migración tradicional, el romanticismo con el que se ha vendido toda la vida al ser una espalda mojada, y quizá tengamos la gran oportunidad de hacerlo de forma, digamos, ordenada, con un negocio entre las manos y con la posibilidad de crecer a través de las diferentes opciones. Eso es muy importante y yo creo que es con lo que se debe quedar nuestra audiencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Matías. Iván, mucho gusto, un placer, y bueno, cuando quieras aquí podemos conversar sobre temas diversos, emprendimiento, creación de negocios, etcétera. Me apasiona eso, toda mi vida la he dedicado a eso, y de hecho en una próxima sesión podemos hablar del libro que acabo de lanzar que se llama Enfoque de Águila. Así es, a mí no me digas eso porque me ofrecen la mano y me tomo el pie y hasta la silla. Entonces, sí, estarás por acá pronto. Si tienes oportunidad, con mucho gusto. Claro que sí. Cuídense mucho, un gran día, un abrazo. Hasta pronto. Ahí Matías Ríos, una historia de éxito que se comparte y que vale la pena siempre estar mostrando a nuestra audiencia. Gracias, por ejemplo, a Guadalupe Moreno, nos dice bendecido día, muchas gracias. Gracias por su mensaje. También a Meme de Cristo, muchas gracias, muy buenos días. Son, híjole, las 9:44 aquí en la Ciudad de México, 10:44 allá en los Estados Unidos, y vamos con Rosana Escalona. Ya estaba lista por acá en backstage, nada más que no alcanzo a ver si ya activó su... Ya vi, perdón. Es que ojalá pudieran ver que está aquí completamente cegado esta parte de mi perspectiva. Y mira, voy a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo está Rosana? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, bien asoleado. Ya veo. Es que decidimos venir a este espacio que es la Anunciatura Apostólica, donde las veces que venían el Papa Juan Pablo II, que vino 5 y de las 5, 4 se quedó aquí, pues tiene, digamos, este carácter especial en el que los mexicanos, con este cariño que siempre han profesado, pues decidieron venir a expresar algunas de sus muestras de cariño. Por ejemplo, y el tema tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, justo ahora que, por ejemplo, en esta parte voy a hacer la toma un poquito diferente, y perdón si no alcanzo a ver, pero le echo las ganas. ¿Dónde está esta toma? Porque es precisamente la toma de la Basílica allá en el Vaticano. Ahora que, por ejemplo, han salido las primeras imágenes, por ejemplo, de el Papa Francisco en atuendo rojo con su mitra en el color tradicional en blanco, las primeras imágenes que distribuye la Iglesia Católica al saber de su fallecimiento, pues son estas las que se difunden, y créeme que le ha pegado bastante. Me veo rechistoso haciendo esta cosa, pero también viene uno aquí a divertir a la gente, ¿no? Claro, claro que sí. Creo que fue perfecto el día que elegiste estar al aire libre, porque hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Entonces estás en 100% conexión con el aire, los ruidos, los pajaritos. No sé si los escuchen. Por aquí se escuchan, los he escuchado yo en diversos momentos en la transmisión. Es un sol diferente el de aquí de la ciudad, pero todo el día me ha estado dando en la espalda y se siente pues rico, ¿no? O sea, es un momento muy agradable, de verdad que sí me siento como flotando, no me afecta que lo escuches. Vitamina D hoy. Sí, bastante, sí. Hay que fijar ese calcio. Sí. ¿Cómo le hacemos, Rosana, para transitar por esto que para muchos es un duelo, más allá que un evento que tendríamos que ver, que tiene su impacto mundial, pero para muchos esto es algo muy cercano? Lo vimos con Juan Pablo II, gente lloró, gente se conmovió. Benedicto también tenía mucho que ver en la persona, fue muy diferente, pero por ejemplo Francisco era algo cercano a Juan Pablo II por esta figura amable pues del viejito que
que es más apapachador, papas que buscaban esta cercanía con los jóvenes, con los niños, que tuvieron esta apertura, por ejemplo, con grupos que eran segregados, como los LGBT, como los propios divorciados, tuvieron una oportunidad de acercarse nuevamente a esta religión gracias a Francisco, pero no lo quita. La vida cumple un ciclo con él y se siente ese duelo. ¿Cómo se puede transitar? Es un poco complicado, ¿verdad? Precisamente la semana pasada hablábamos acerca de este tema, el tema del duelo. Y qué casualidad que ahorita tengamos que hacer una extensión acerca de esto por el fallecimiento del Papa, lo cual es un evento que a nivel mundial tiene un impacto, ¿verdad? Como lo mencionabas, él fue un Papa, a diferencia de muchos, que apoyó a estas minorías, digamos así, de la población de LGBTQ. Creo que siempre tengo mucho cuidado de no perderme ninguna letra. Y además habló temas muy importantes como la inmigración, como el abuso sexual dentro de las iglesias. O sea, se tocó temas muy importantes que las personas se sentían que por fin había alguien que hablaba abiertamente de esto y que también tenía un tipo de aceptación, ¿no? Este grupo de minorías se sentían bienvenidos finalmente en una religión que por mucho tiempo los había juzgado. Entonces ahora creo que queda un poquito en el aire esto de qué va a pasar. Yo creo que el duelo del Papa Francisco, en mi propia perspectiva, es que se va a vivir en dos maneras. Se va a vivir de dos ciertas maneras, que es, primero que nada, las personas que se sentían finalmente bienvenidas y apoyadas por él, van ahora a vivir este duelo, esta pérdida como algo de, bueno, realmente va a venir alguien después de él que siga apoyando esta visión, que siga apoyando esta misma filosofía de vida o esta misma manera de vivir el catolicismo como él lo vivió y hacernos sentir bienvenidos todavía. Entonces, para las personas que eran más liberales dentro de la cultura, dentro de la religión católica, está esta sensación de, bueno, ¿realmente viene alguien después de él a continuar su legado o no? ¿O va a venir alguien que va a cambiar por completo lo que él ya había logrado, ¿no? Y ese también es el gran temor de muchos. Perdón que cambié la toma para que estuvieras tú. Pero sí, no te preocupes. Al mismo tiempo, dentro de la misma Iglesia Católica, imagínate cómo se deben de sentir ahora, no grupos como de feligreses, ¿sí? Sino los propios, muchos cardenales, por ejemplo, 2 mexicanos, de una expresión mucho más conservadora y que veían no tan bien estas acciones liberales del Papa Francisco y que decían que rayaba casi en la herejía. Imagínate. Exacto. Y ese es el segundo grupo que pensaba mencionar, el que tú estás diciendo ahorita. Por eso digo, es 2 maneras de vivir el duelo. Van a ser el grupo de personas que estaban felices con esta manera más, digamos, un poquito más progresista, más liberal de poder englobar y aceptar a todos por igual. Pero también ahora está la otra parte de aquellos feligreses o miembros de la iglesia más conservadores, donde no se sentían cómodos con estos, hablando acerca de estos temas, no se sentían cómodos aceptando estas minorías, y ahora ellos podrán sentir, digamos, aunque se escuche un poco mal, sentir un alivio de que ya no tienen que lidiar con estos temas, de que quizás va a venir alguien más conservador igual que ellos. Sí, y en medio de todo esto, por ejemplo, también está un pueblo que, insisto, no es solamente el sentirte identificado, porque en este lugar, en este espacio, llegaban miles de personas, católicos o no católicos, y incluso con muchas de estas participaciones especiales, conservadores o liberales. O sea, el seguir a una persona como el Papa en turno, y no cualquier Papa, digo, dentro de nuestra historia, recordaremos, yo no me acuerdo del Papa Juan XXIII, por ejemplo, no me acuerdo de Juan Pablo II, sí, evidentemente, del pontificado de Benedicto XVI, sí me acuerdo, y también de
pero más allá, digamos, no tenemos otras referencias, y en ese sentido, la atracción era por el personaje. Ni tú ni yo nos acordamos ni tenemos tan presente todas estas encíclicas que son, digamos, estas leyes que van emanando, ni muchos de estos protocolos. Nos atraía esta persona, lo que alrededor de ella siempre se dijo, y por ejemplo, al retirarse de este plano, siempre es algo difícil. Ahora, en medio de lo que venga, porque digamos la baraja está tan abierta, 135 cardenales en el planeta van a decidir quién sigue, y entre ellos hay expresiones tan bizarras como el hecho de pensar que si llega un papa negro, de las dos posibilidades que hay 2 africanos que podrían ser votados y designados como papa. Hay toda una línea del pensamiento al respecto de ellos, pero también, ahora imagínate, un papa que también tiene posibilidades, que es de origen oriental. Tenemos uno que podría ser, por ejemplo, del Yunque, La Roca, un italiano muy fuerte, y pues por ahí hay alguna posibilidad entre los latinos que otra vez sea electo un papa de esta región del continente. Como difícil era que se escogiera a Francisco, podría ser cualquiera la decisión. Y también algo pasa, Rosana, lo decía hace rato, cuando alguien dentro de su vida sacerdotal todavía está siendo arzobispo, Jorge Bergoglio, no Francisco aún, tenía, digamos, un antagonismo con la familia Kirchner en el gobierno de Argentina, un hombre muy activista que hizo mucho trabajo a nivel de cancha, digamos así, en los barrios allá en Buenos Aires, y que tenía, digamos, este carácter contestatario, que no le gustaban los medios, no le gustaba acercarse a dar declaraciones. Algo pasa cuando llega al pontificado y se transforma en una persona súper mediática, muy activa en las redes, y no digo que haya fingido un cambio, sino algo pasa en esta transformación. Así que lo que venga quizá no sea incluso lo que vemos ahorita como lo que está ocurriendo. O sea, el Papa que venga será producto, dicen algunos, de la decisión del Espíritu Santo digamos, en las personas ahí reunidas, pero entendiendo esa parte, yo creo que es el peso de toda una religión, tratando de seguir activa con cientos de millones de personas también siguiéndolos. Sí, es que quieras o no, cambiar a la posición de ser una figura pública ya sea dentro de la religión, dentro de la economía, dentro de la política, te hace ser, quieras o no, un poco diferente, porque tienes que manejar los medios, tienes que manejar las entrevistas. Por muy incómodo que te sientas con esto, ya tu opinión o tus acciones tienen un gran impacto, entonces tienes que usarla en pro de lo que estás defendiendo, ¿no? En este caso me imagino que aunque él evitaba este tipo de cosas antes de ser papa, pues ya al ser papa es casi una regla, casi algo obligatorio que tienes que hacer para poder usar tu voz en esta cuestión de defender las cosas que quizás él por mucho tiempo tiene defendiendo, pero ahora tiene más poder. Sí, y no es, digamos, Jorge, sino Francisco, haciendo esa diferencia, ¿no? Digamos, el Papa no es el sacerdote simplemente. Fíjate, hay algo muy importante que nos comenta Fernando Falcón, y los voy a poner en secuencia tal como los puso. Dice, la gente que se queda con más duelos son las que se quedan con muchos remordimientos. Dice, además, que la gente que está en paz con sus seres humanos, yo pienso que no cruza por duelos tan difíciles. Y en el caso de... hablamos de duelos de la muerte. Y el último comentario al respecto dice, también debemos tomar en cuenta que no todos los de esa comunidad son católicos. Yo creo que fueron varios pensamientos los que establece en esta comunicación Fernando, pero ¿de verdad te parece así? O sea, yo no digo que esté mal lo que él opina, pero ¿es acaso, digamos, una consecuencia de estos remordimientos el no superar un duelo?
Sí, lo que hablábamos la semana pasada y lo revisamos hoy de nuevo porque estamos hablando acerca de la muerte del Papa Francisco y en realidad de la muerte en general. El duelo, cómo lo vive la persona, va a depender mucho de los conflictos que no se resolvieron, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente vivir el proceso de la muerte de un familiar en donde convivíamos bien y los últimos momentos fueron bien, o vivir la muerte de un familiar donde no teníamos una buena relación o nos habíamos discutido por algo y no habíamos resuelto ese problema. Va a ser muy diferente cómo se viva ese duelo dependiendo de cómo estaba la situación. También va a depender de la madurez de la persona que está viviendo el duelo, va a depender de las habilidades que ella tenga, va a depender del apoyo social que esta persona tenga. Es muy diferente vivir un duelo a solas que vivir un duelo acompañado de amigos, acompañado de familiares, acompañado de seres queridos, de personas o de profesionales que te ayuden. Entonces, hay varios factores, es algo multifactorial, no es solamente una cosa, sino que todas estas trabajan en conjunto y va a depender mucho de qué tantas tengas o no, incluyendo cómo haya sido la relación con el fallecido, a cómo te va a afectar y cuánto tiempo va a durar ese duelo, porque en psicología hablamos de un duelo prolongado también. Entonces, si el duelo se vuelve un duelo prolongado, es allí donde pues tienes a largo plazo muchos problemas, te afecta mucho en tu vida, ha pasado mucho tiempo que la persona falleció y aún te sigue afectando tu manera de funcionar. No, y quiero hacer una corrección, me disculpo porque no alcanzo a ver por el reflejo, pero es Fernanda Falcón, la que hace Sí, Fernanda, mi amiga Fernanda, le mando un beso y saludos. Creo que hay varias amigas conectadas por allí, pero no puedo ver los nombres, no los logro ver desde aquí. No, y es terrible. Mira, ahorita ya un poquito de sombra me está haciendo un árbol y hace cuenta que me metí a un refrigerador. Me refresco así, porque el sol está bárbaro. Y por acá andaban unos pajaritos haciendo referencia a este día que tan atinadamente decías y que a veces se nos pasan en este día a día tan lleno de tantas cosas. Por ejemplo, el sentir una brisa en la ciudad como esta. Aquí hay un corte de una esquina y en ocasiones como ahorita entra un aire tan suave, tan rico en esta zona del sur de la Ciudad de México, que no sé si conozcas, pero es muy, con mucha vegetación, es muy arbolada este espacio y siempre es un atractivo para quienes viven en este lugar, salir a hacer algo de ejercicio, caminar, porque el ambiente, el clima está justo como ahora, ¿no? Está bastante rico. Pero bueno. No conozco México, pero tengo planes de empezar a viajar pronto para allá. El número 2 en tu lista de pendientes al venir a México tiene que ser vernos. El 1, tú puedes ir a la Basílica de Guadalupe o a ver a quien tú quieras, pero el 2 o el 3 o el 4, el que tú quieras, aquí estamos para que en el estudio o quién sabe si en la calle. Hoy, por ejemplo, este espacio me daba mucho miedo, mucho temor la posibilidad de que no saliera bien por la red. Y te digo una cosa, no hemos tenido un solo fallo en toda la transmisión. Ha estado perfecta la señal. Digo, bendito. Sí, se siente muy bien. Además, el fondo hace que como que te sientas más conectado con lo que estás diciendo. No sé por qué, o sea, como ves que es algo que te conecta porque eres tan parecido a las personas que pasan por detrás de ti, a las personas que están caminando por allí, es más como, hay más conexión con los que te están viendo. Es consecuente, y sí, somos como cualquiera de ellos, como la persona que va a pasar ahorita aquí en el auto, las personas de esta casa de aquí, detrás de esta toma, salieron y pues piensas, ¿no? Es México, van a salir y van a decir, ¿qué hacen en mi calle? Hombre, la verdad, yo soy el primero que le estaba diciendo aquí a Omar, abusado, no tengas las cosas ahí porque puedes lastimar el arbolito. No, hombre, salieron súper amables a saludarnos, hasta me imagino por la seña que le hicieron a Omar, ofrecieron algo de las instalaciones de su casa por algo que dicen que somos los mexicanos, muy hospitalarios. Así que, mira, te manda saludos, Meme de Cristo, saludos a mí y a ti. Saludos, Rox. Eli, saludos a ella también, un gran abrazo, una amiga venezolana. Así es. Pues mira, muchas saludos, muchas felicitaciones
Y yo te agradezco sobre todo estas herramientas que nos ayudan a seguir adelante en medio de esto, y sobre todo también decirle a la gente algo que hemos venido platicando, que es el dejar ir, el que las cosas tienen que pasar, nos gusten o no, pero finalmente la actitud de cómo nos afecten es enteramente nuestra, ¿no? Y es una responsabilidad más que una obligación. Sí, definitivamente. Para concluir este tema de los duelos y mezclado un poquito con lo que es la religión por la pérdida que acabamos de tener del Papa Francisco, es importante que la gente siempre recuerde que puede usar su espiritualidad. Es una gran herramienta, una gran manera de vivir un duelo. De hecho, es algo que ayuda mucho a las personas que se sienten estancados en ese duelo extendido, ¿no? Entonces, para las personas que se sienten mal en estos momentos con la pérdida porque hay muchas personas que ponen su fe y su confianza en líderes de la religión y se sienten un poco perdidos después que pierden a uno. Entonces, una de las cosas que se podría recomendar nosotros como terapeuta es usar su espiritualidad también, porque la diferencia entre una religión y la espiritualidad la espiritualidad es más como una forma profunda de ser. Es un propósito, es un sentido, no es solamente seguir un líder, lo cual no es malo, pero cuando se nos va este líder y estamos en esa transición, como ahorita, que estamos esperando cuál es el próximo líder de la Iglesia Católica, las personas católicas también pueden seguir viviendo su espiritualidad, conectándose con la naturaleza como estás haciendo tú hoy, conectándose con las personas, seguir conectando con este ser supremo que es Dios, practicar la meditación, practicar el estar aquí y ahora, el estar presente y también seguir practicando actos de bondad o como les digo, conectar con las demás personas, hacer voluntariado. Estas son unas maneras de vivir la religión también. Si de repente se sienten como un poco inestable ahora que no está el líder que tanto los hizo conectar ellos con la iglesia, pueden seguir conectando a través de otras maneras, a través de ayudando a otros que lo necesiten, a través de la naturaleza, a través de respirar profundo y vivir el aquí y ahora. Es una manera de mantener su espiritualidad también. El ser y el estar. Mira, como siempre, una admiradora tuya dice, me encanta tu cabello hoy, Rox. Me hice unas trencitas anoche y cuando me las quité, mira, así quedó. Bueno, ese quebradito natural. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias siempre y por traernos esos temas tan oportunos que no se tocan en cualquier lugar y que deberían, pero no les voy a dar consejos. Si lo quieren encontrar, este es el espacio donde siempre habrá una mano que te apapache, que te entienda y que te ayude a continuar. Muchas gracias, Rosana. Gracias a ti, que tengas buen día. Hasta pronto. Ve y abraza un árbol, por favor. Sí, claro que sí. Es muy padre. Claro que sí lo voy a hacer, es parte de la espiritualidad, conectar con la naturaleza. Allí detrás de ti hay uno también, para que ahorita en un break vayas y lo hagas también. Primero me estiro y así como en fascículos iré caminando, porque no, y hace ratito, y mira, son las cosas que pasan en tras bambalinas y que no te vas a enterar en todos lugares, pero hace ratito, cuando yo te puse así la toma, yo lo que hice fue, si no lo hubiera puesto, por ejemplo, es quitarle el micrófono y ponerme de pie. No cambies la toma, tranquilo. Lo que quise es estirarme. Ya iba Omar corriendo a cambiar la toma, nada más iba a ser el ejemplo. Hoy, porque después de 2 horas, sí, ya necesitas una estiradita, sobre todo que estoy en un banco, se te olvida a veces que estás en un banco como de esos de plástico que te lastiman en sálvase a la parte y después de ello ya es algo incómodo, pero te agradezco siempre por estar con nosotros y ya iré a buscar este arbolito para darle un buen arrimón. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos de nuevo la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, es día de darle cariño a este arbolito que no se va a escapar, le va a tocar. Nuevamente un mensajito de
de Fernanda Falcón. Ya están listos, porque es martes no de esta salud, es martes de salud, y tenemos ya listos a nuestros especialistas. Está por acá, la doctora Verónica. Ahorita entro con ella, denme un segundito. Fernanda dice, yo creo que mejor vivir aquí y ahora que estar pensando en el hubiera. Muy bien. Dice Cintia, queremos una foto después del programa de Iván abrazando al árbol. Bueno, vamos a ver si se deja, y el árbol tiene Face o Instagram, ya veremos. Guadalupe Moreno, hola. Hola, mi querida amiga, feliz de verte. Perdón, este reflejo es criminal, pero bueno, ya estamos listos para hablar de salud con la doctora Verónica Granados. Ella es uroginecóloga, y el tema de hoy precisamente es la incontinencia urinaria en las mujeres. Es un tema que no se sabe tanto, que no se escucha tanto. ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo se puede atender esta condición? Es algo que les tenemos aquí listo, y le damos la bienvenida a la doctora Verónica Granados. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buen día, Iván, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, vamos a tratar de hablar de una manera más sencilla estos problemas que pareciera que no están o no son tan frecuentes, pues realmente las mujeres podemos presentarlo hasta en un 60%. Hay varios... Dime. Perdóname, doctora. Yo creo que no se habla tanto en otros lugares porque al mismo tiempo han crecido las formas de tratarlo o de contenerlo. Por ejemplo, hablando de esta incontinencia, ha crecido la industria de estos protectores de ropa interior, o el pañal en sí mismo, la ropa interior completa, y es algo con lo que han venido sorteando esta situación, pero que no necesariamente es la solución. Así es. Bueno, a mí me da tristeza como especialista ver que cada vez hay más campañas en este asunto de los protectores, cierto, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre que entro al súper, siempre digo que voy a pegar mis tarjetas cada vez que vean los pañales, y pues que hay solución, y que no es, a veces uno cree que como mujer ya tuviste bebé, ya tienes estas patologías y te tienes que resignar, ¿no? Entonces, pues hay cura, a veces cura o por lo menos disminución de los síntomas, y las pacientes pueden llevar una calidad de vida completamente normal. Quito y le pongo y cometo errores. Pero bueno, esta forma de tratarlo puede ir desde, por ejemplo, ¿qué puede provocar un episodio de incontinencia? Y no sé si estoy expresándome bien, pero que sea temporal, revertible, o algo ya mucho más profundo, que hable de una falla en alguno de los órganos, que implique algún procedimiento incluso quirúrgico. Así es. Lo importante que hay que saber es que hay dos tipos de incontinencia. La incontinencia de esfuerzo o de estrés, que esa sí tiene una causa anatómica. ¿Cuál va a ser? Los partos, principalmente el sobrepeso, algo que impacte en los tejidos que no sostienen bien las estructuras por dentro de la cavidad pélvica. Esa es la que se presenta con tos, estornudos, algún esfuerzo, y dependiendo la severidad, si es leve, pues manejarla con tratamientos desde un entrenamiento de cada cuánto ir a orinar, evitar las pérdidas, fortalecer tu piso pélvico para evitar ese desplazamiento y que la uretra cierre y no haya las pérdidas, y en casos más severos, una cirugía. El otro tipo de incontinencia, es la de urgencia. Este tipo de incontinencia ocurre aproximadamente ya a los 50 años y no tiene una causa como tal anatómica. Pudiera tener un componente muy pequeño, pero esta más o menos se presenta a finales de la vida, entre los 50, porque tu vejiga pierde estrógenos, pierde el cierre, y aquí sí hay que tomar medicamentos, y es otro tipo de tratamiento, y la mayoría de estas, o casi el 90%, no se cura con una cirugía.
Entonces hay que tratar de identificar y hay que tratar de ver la severidad de una y de otra para iniciar un tratamiento. Escuchamos los caminos y cuáles podrían ser, por ejemplo, las principales señales de alerta que nos hagan pensar que no es un evento, digamos, como esporádico o tratable, digamos, de una forma hasta con técnica, aquellas situaciones entre la tos, la risa, que provocan algún episodio somero, ligero, algo que ya nos haga pensar que es necesario. Y aparte, es muy complicado y al mismo tiempo muy fácil uno aquí sentado dar consejos. Es decir, tienes que ir al baño casi cada 2 horas. Estoy inventando, de verdad, perdón por hacerlo así. Pero al mismo tiempo te tienes que hidratar y andas 3 horas en el auto de un lugar a otro lugar, tomas el agua que deberías de tomar para estar bien hidratado, o hidratada en este caso, pero no encuentras un baño para ir y terminas aguantándote por 1, por 2 horas, provocando quizá tú solito o tú solita el daño que después tendrás que enfrentar. Iván, es muy importante lo que dices porque el primer manejo siempre es una terapia conductual y desde el control de líquidos aproximadamente no se dice cuánto es lo menos que tomar, pero sí hay que disminuir cuando tomas en exceso. ¿Cuánto es en exceso? Aproximadamente 3 litros o más de 2,5 litros. La distribución de los líquidos tiene que ser aproximadamente por vaso, 250 mililitros cada 2 o 3 horas. Y no sobrecargar la vejiga para que si tú no vas en el tiempo que debería de ser, no pierdas por lleno a que pierdas porque están alteradas las estructuras. Es como una cubeta de agua. Si tú le llenas de agua, va a llegar un momento que la sobrecarga se va a salir. Y no significa que tu vejiga está lastimada. Ahora, las mujeres deberemos de orinar aproximadamente 7 veces en la mañana y ninguna en la noche. A partir de los 65 años empezamos a levantarnos por las noches. Pero antes de eso, algo estamos haciendo. Si tú investigas o interrogas a una paciente o a cualquier mujer que va 3 veces al día, pues es una cubeta llena de agua y que se está saliendo todo el tiempo. Y tenemos que hacer una intervención de, a ver, en lugar de 3 veces, tienes que ir 7. Y cuando haces ese pequeño tipo de intervenciones, los episodios disminuyen muchísimo y la vejiga o la terapia va modificándose y probablemente de una severidad diario de perder, ahora pierdes una vez a la semana y no eres una candidata tal vez ni a un procedimiento quirúrgico. Ese va a ser tu tratamiento. Porque aparte pensaba justo ahora, doctora, en el episodio que puedan enfrentar las mujeres, por ejemplo, al irse a dormir con la vejiga llena, ¿qué efecto tiene, por ejemplo, independientemente para el sueño o lo molesto que es levantarse e ir al baño? ¿Qué daño? Salió el sol. ¿Qué daño puede provocar, digamos, esta conducta? Y qué tan fácil, como bien dice, puede prevenirse. Pero también, digamos, aunque parezca una recomendación que se cae del árbol por obvia, no es tan fácil que se cumpla con esas 7 visitas al baño para ir desalojando, por ejemplo, de una forma menos, digamos, tóxica, si se pudiera decir, menos nociva a la vejiga. Así es. Y dentro de la terapia conductual, nosotros les insistimos también que 2 horas antes de dormir no tomen nada de líquidos. Esto quiere decir que si la pregunta siguiente es, pero mis pastillas las tengo que tomarme antes de dormir. Ok, te las tomas 2 horas antes de dormir. O con unos pequeños sorbos de agua para que no te estés levantando. Normalmente nosotros, o en general, filtramos de 4 a 10 mililitros minuto. Entonces, si hacemos la cuenta de las 6, 8 horas que estamos dormidos y nos levantamos, lo primero que hacemos es ir al baño. Entonces, cuando tú tienes capacidades, quieras en la noche o en el día, más de 700 mililitros en tu vejiga, la vejiga empieza a tener lesión. ¿Cómo se traduce esa lesión? Que después ya no puedes orinar y se crea un ciclo como más dañino a lo que tenía. Si ahora no orino porque más bien se me sale porque estoy alterada en mis estructuras por un parto, por lo que sea, le sumas ahora porque tu músculo está dañado, entonces empieza a hacerse un daño por todos lados. Nosotros dentro de la terapia les pedimos, te levantas, orinas,
a las 8 me levanto, a las 6 de la mañana me levanto. Esa tiene que ser tu primera micción. Después la que sigue, idealmente 2 horas después o 3 horas después con manos. Si oriné a las 8, a las 11 obligatoriamente tengo que ir al baño. De las 11 a la 1, a las 4 y así hasta antes de dormir. Y la distribución de líquidos también es muy importante, porque uno les pide, tienes que orinar o tomar líquidos 2 litros. Entonces quieren antes de dormirse los 2 litros de agua y sobrecargar esa filtración, etcétera. Entonces lo que les pedimos es 8 oriné, un vasito después de orinar. A las 11 vuelvo a orinar, otro vasito. A las 1, otro vaso y así cada 3 horas para que no sobrecarguemos y tampoco estén deshidratadas las pacientes. Bueno, de verdad son dinámicas que parecieran ser mágicas, pero tienen mucha lógica. Lo escuchas y tiene un gran sentido. A veces hay problemas, por ejemplo, ahorita, y también son escenarios que se deben considerar las mujeres urbanas, las que no nada más están en la casa, que se están moviendo, que andan de un lado para el otro, pues andan, digamos, con el efecto radiador, ¿no? O sea, andan en el coche en medio de temperaturas altas, que si caminan el sol, agua, porque hay que estar fit. Entonces, en medio de esta acción, consumen más de lo necesario y tienen una disciplina equivocada para desalojar el agua que se ha filtrado, ¿no? Entendiendo las horas, las dinámicas en las que funcionan los órganos del cuerpo, creo que ¿cuántos? Y no porque usted, doctora, digo, finalmente no la conozco en persona y con mucho respeto se lo digo, ¿cuántos no compramos un auto y lo segundo quizá que hacemos es tomar el manual y revisamos desde la A a la Z para saber que si mira, le aprietas aquí y haces esto, le haces acá y hace aquello? ¿Cuántos lo hacemos con nuestro cuerpo? ¿Cuántos lo hacemos, por ejemplo, con nuestro organismo? Saber, por ejemplo, en qué cantidad. Este espacio es muy importante que lo tengan a nuestros seguidores, les digo, lo vamos a cortar y lo vamos a distribuir al ratito, porque son datos muy importantes que le pueden servir a tomar decisiones y quiero que me vengan a contar después que les funcionó, que esta parte les ayudó a dormir bien, a ya no ir al baño en la noche o madrugada y a regular un estado que a veces podría parecer hasta chistoso, ¿no? Estamos en una reunión y dicen, no me hagan reír porque ya saben lo que pasa, pero no es normal. Entonces, de verdad, doctora, le agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta ocasión, invitada, por supuesto, cuantas veces se pueda, es un gusto tenerla por acá. Y sobre todo, con datos tan importantes que me gustaría que tratáramos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un tema muy grande, hay muchas cosas que hacer y pues cualquier duda, pues aquí estoy o si no, en el Instituto Nacional de Perinatología. Así es, y siempre agradecemos al sector salud federal por la disposición de ponernos a especialistas de su tamaño. Imagínense, ya cuando el título del doctor, la especialidad del doctor es difícil de decir, bueno, a ver, díganlo, uroginecóloga. No es tan fácil. Entonces, es un pedacito así de especialidad, pero que es muy importante tener cerca con consejos como este. Y no estamos, digamos, automedicando a nadie. Son dinámicas que si nos detectan algo, si encontramos algo, hay que acercarse con los especialistas para ser atendidos. Así que, nuevamente, doctora, muchas gracias. La doctora Verónica Granados. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Uroginecóloga del Instituto Nacional de Perinatología del sector salud federal. El hospital más importante en su género en toda América Latina, lo digo y lo diré siempre de una forma muy abierta y honesta. Es el día, por ejemplo, el 26 de abril es el cumpleaños del oso, dice don Carlos Andrade Moreira, perdón. También quiero consignar rapidísimo, porque ya estamos sobre el tiempo, las llamadas, los mensajes, perdón, de Cintia González. Dice, muy interesante el tema porque a veces cuando se va al sueño y uno está despierto dando vueltas en la cama, dan ganas de ir al baño y después ya uno menos se puede dormir, pues claro. Y luego dice que lo que a mí me recomendó un doctor es que no hiciera caso a esas ganas porque la vejiga aguanta y esas ganas vienen de estar despierto, que después de un ratito se quitan y uno se vuelve a dormir tranquilo y hay que esperar hasta la mañana, como dice la doctora. Pues también aguantaría tener otro tipo de dinámicas
como bien escuchamos, vale la pena todo esto. Pero bueno, muchas gracias por estar. Ya estamos sobre el tiempo. Aquí desde la Nunciatura Apostólica no veo más que a otros colegas por allá. Fuera de eso no hay expresiones. A las 12 se abre el libro para que físicamente puedan firmar sus condolencias, y hay un libro virtual abierto todo el tiempo. Muchas gracias, los saludos desde esta parte de la Ciudad de México. Yo soy Iván Macías, nos vemos por acá mañana o quién sabe en dónde, ya veremos. Saludos y que tengan un excelente día.